dichos, ¿verdad? la pasamos muy bonito. Perfecto. Voy a tocar un tema, pero nuevamente de manera general por lo que usted ha venido atravesando y evidentemente no podemos dejar de hablar del gran problema, el talón de Aquiles, no para el gobierno de Ecuador, sino para especialmente para la persona del señor Rafael Correa, una persona también de a pie que por supuesto en fecha, si no mal recuerdo, el 6 de febrero del año 2011, Ecuador despertaba con un desprestigio, especialmente a través de un editorial, que en este caso el señor Emilio Palacio ha sido el editor. En este sentido se acusa de criminalidad, de lesa humanidad, donde usted supuestamente había ordenado que se pueda disparar a discreción a civiles, especialmente en un hospital. Y de esa manera, de alguna manera, se ha latigado constantemente al gobierno de Ecuador, al presidente Rafael Correa, y esto ha llegado hasta los estratos judiciales, señor presidente. Bueno, cansado ya de todo esto. Yo dije en algún momento que no permitiría que se metan más con mi honra. Uno es ser humano, no por llegar a presidente uno se deshumaniza. Yo creo que los ecuatorianos jamás apoyarían a una persona que no respeta su honra, su prestigio, lo poco que tenemos que darlo a nuestros hijos, nuestra reputación. Les dije que no permitiría que se metan con mi familia y que no permitiría que se metan más con el 30 de septiembre del 2010, día en que hubo un intento de golpe de Estado a través de una insubordinación policial, donde el presidente fue retenido durante 6 u 8 horas en un hospital policial, donde murieron 5 personas, 4 directamente en el rescate, un civil que fue a proteger al presidente y 3 fuerzas leales. O sea, los 4 muertos fueron de las fuerzas leales que querían rescatar al presidente, para que venga un malqueriente odiador a decir que yo soy el que ordenó disparar al hospital y que soy un criminal de lesa humanidad. Pero mire, la piedra no se rompe por el centésimo golpe, sino por los 99 anteriores. En el juicio se presentaron más de 150 editoriales injuriosos. Y se demostró que por eso a este señor le habían subido el sueldo de $2.000 a más de $10.000, para que siga insultando. Entonces lo hemos vencido en las 3 etapas del juicio y se ha sentado un precedente, que se entienda que libertad de prensa, libertad de expresión, que la tenemos todos, no es patente de corso para desfogar odios, para mentir, para manipular. Esto es algo sumamente importante en América Latina, región que siempre ha estado sometida a la dictadura de ciertos medios de comunicación. Se sigue utilizando el poder mediático, por ejemplo, porque detrás de los medios de comunicación ya ha dado la impresión, porque esto se ha mostrado, esta cara de la comunicación social de Ecuador se ha mostrado al mundo, donde prácticamente dueños de diferentes medios de comunicación son, entre comillas, negociantes. ¿Dónde está la ley comunicacional en Ecuador, señor presidente? Hay una ley, y hay una ley muy dura. No es para la prensa escrita, solo para la radio, televisión, porque el espectro radioeléctrico es del Estado, pero hay una ley durísima, con un Consejo de Regulación que puede suspender medios de comunicación con mayoría del Estado. ¿Y por qué no decían nada? Porque sabían que con anteriores gobiernos la ley era para todo el mundo menos para ellos. Ahora que se quiere hacer una ley más democrática, porque yo no estoy de acuerdo con la ley actual, creo que hay rasgos antidemocráticos. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque, por ejemplo, en un Consejo de Regulación con mayoría estatal, yo no estoy de acuerdo que pueda suspender medios de comunicación. Por otro lado, insuficiente, porque una ley de comunicación no es solo una ley de medios, es una ley que va mucho más allá de los medios de comunicación, pero debería incorporar también los medios escritos de comunicación. En todo caso, estamos tratando de hacer una ley acorde a la nueva constitución, acorde a las necesidades del siglo XXI, y la bloquean sistemáticamente, porque los medios de comunicación lo que no quieren es tener ninguna ley. Por supuesto, además de que se ha manifestado no solamente la prensa de Ecuador en apoyo al matutino El Universo, sino también la prensa latinoamericana internacional. ¿Qué tipo de prensa ha apoyado, señor presidente? Vea, aquí se ha develado un espíritu de cuerpo terrible, porque incluso periódicos de Estados Unidos sacando editoriales solo con la versión del Universo. Jamás contrastaron la información. Usted sabe que un deber fundamental del periodismo es contrastar la información. Y el New York Times, Washington Post, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, hablando de Ecuador, y le aseguro que no saben ni dónde queda Ecuador. Entonces eso es parte del problema. Ese espíritu de cuerpo que no busca la verdad, busca defender sus intereses, que no entiende lo que está pasando en Ecuador. Porque le aseguro que un periodista como Emilio Palacio, un mal llamado periodista, a la segunda mentira ya estaba fuera del medio en Estados Unidos. Un país que ama tanto la verdad. Acá le aumentaron el sueldo para que le diga al presidente de la República hasta criminal de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo? ¿Podríamos llamarle pseudoperiodista? Yo creo que no es periodista. En todo caso, lo que sí es un enfermo odiador que utilizó la pluma para desfogar su odio. Y eso lo permitieron los dueños del Universo y hasta le aumentaron el sueldo. Entonces ya basta de infamar, injuriar, manipular, ya basta de tratar de hacer política
de los medios de comunicación, que se dediquen a comunicar, que si quieren hacer política, se lancen a elecciones y que sea el pueblo ecuatoriano el que los legitime en las urnas. Por supuesto, y además de todo esto está la imagen de los medios de comunicación. No nos olvidemos que estoy frente también a un colega de trabajo, porque usted también es comunicador social. Usted justamente unos minutos va a estar en un mitin muy importante de cara a casi 45.000 ciudadanos ecuatorianos que dentro del último censo se encuentran viviendo aquí en Murcia. Bueno, no soy comunicador social de profesión, pero creo que todo hombre público, todo político tiene el deber de comunicar. Gracias a Dios tenemos facilidad para hacerlo. Pero créame que para nosotros esto no es una rutina, es un deber sagrado. Informar cada semana, rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano, al mandante, al soberano en nuestra democracia, informarle de qué es lo que hemos hecho durante la semana para cumplir el mandato que nos dieran en las urnas. Esa es la nueva democracia que se está viviendo en el Ecuador, una democracia más directa, participativa, y no solo en Ecuador, creo que también países como Bolivia, Venezuela, muchas partes de nuestra América. Por supuesto, el fallo a favor, por un si acaso, a nombre de usted, el fallo donde han dado a conocer que tendría que pagarse 40 millones de dólares en relación a esta temática, especialmente por todos aquellos flagelazos o flagelo que se ha dado, inclusive hasta jueces, fiscales, abogados en este caso, aunque el fiscal general de la Nación, el señor Garo Chiriboga, ha estado siempre trabajando con mucha autenticidad. Fue embajador aquí. Fue embajador, lo hemos tenido este medio de comunicación, hemos estado hablando. Una de las cosas que no se dijo, Ricardo, desde el principio se dijo, corrijan esa noticia falsa. Eso es lo que manda la Constitución. Si un medio de comunicación publica una noticia falsa, Correa es criminal de lesa humanidad y ordenó disparar contra un hospital lleno de civiles. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 13, artículo 14, los obliga a rectificar la noticia. Nunca lo quisieron hacer, de soberbia. Ya en extremis, antes de la última instancia, propusieron una disculpa y una rectificación, pero con condiciones. Entonces, si se habían equivocado, tenían que rectificarse sin condiciones. Y si no se habían equivocado, ¿por qué están entonces queriendo rectificar? Ahí se develaron de cuerpo entero. Pero lo que no se dijo, porque acá las versiones eran que hay una dictadura que persigue a los propios pobres periodistas y a los pobres medios de comunicación, que son huerfanitos desamparados seguramente, ¿verdad? Nunca hacen nada. La Madre Teresa de Calcuta es una turra al lado de ellos, como decimos en Ecuador. En todo caso, lo que nunca se dijo es que siempre se dijo que si rectificaban paraba todo. Y que si no querían parar las cosas y ganábamos, no íbamos a quedarnos con 20 centavos, todo el Yasuní TT. Pero ¿cuál era la versión internacional? Una nueva muestra en la manipulación y mala fe de cierta prensa, que todo era una persecución, que había una dictadura que quería oprimir a los periodistas, a la libertad de expresión, y que yo quería enriquecerme manipulando la justicia. Esa era la versión. Eso nos daba fuerza para seguir luchando. Y aquel que no rece hacia el gobierno prácticamente va a ser perseguido. Eso es lo que también se ha manifestado. Y que cada vez que ganábamos, porque teníamos la verdad, eran jueces vendidos. O sea, la única forma que demuestren los jueces que no son vendidos es dándole la razón al universo. Pero no tenían la razón. Con este fallo, ¿qué se ha demostrado y qué hemos aprendido, presidente? Mire, porque al final yo perdoné al universo, como siempre fue nuestra intención. Nunca quisimos este juicio, esto es algo muy desgastante, siempre se les dijo, reconozcan su error, rectifiquen y se acaba todo. Pero los objetivos no era meter preso a nadie, ganar 20 centavos de nadie, eran 3 y lo logramos. Demostrar que el universo mintió. Un segundo muy importante, demostrar que el responsable no es solo un Emilio Palacio que se presta a cualquier cosa, ese tipo un enfermo desquiciado, sino lo que lo utilizaron Emilio Palacio para insultar, ofender, hacer política, es decir, los directivos del medio y el propio medio. Y tercero, que el pueblo ecuatoriano pierda el miedo a los abusos de cierta prensa. Porque pregunta a los ecuatorianos, aquí nos están escuchando miles de ecuatorianos. Hay prensa que ha abusado de su poder, del poder que da la comunicación, para imponer la agenda política, para juzgar, para exonerar, para legislar, para poner y quitar presidentes. No nos engañemos. ¿Y qué pasaba en Ecuador y en América Latina? Si algún periodista lo insultaba, ¿cuál era la recomendación? No digas nada o te siguen insultando. Ahora le hemos demostrado que con la ley en la mano podemos hacer respetar nuestros derechos. ¿Y detrás de los medios de comunicación tampoco hay política? Pero por supuesto, si eso lo dice Ignacio Ramonet, ex director de Diario Le Monde de Francia, lo que han hecho ciertos medios de comunicación, y no es que pueden estar en democrática, pero los grandes medios de comunicación nacionales en Ecuador lo manejan 6 familias que deciden qué conocen o qué desconocen los ecuatorianos. Y como dice Ignacio Ramonet, esa prensa que no está en manos de los pobres, no nos engañemos, está en manos de los ricos, está en manos de la derecha, está en manos de la partidocracia rotada en las urnas, ha ocupado el espacio político dejado por esa partidocracia y es la que busca hacer oposición, pero no solo oposición, bloquear, desestabilizar, conspirar
contra gobiernos democráticos progresistas que queremos cambiar las cosas en nuestros países. Por supuesto, el gobierno nacional del Ecuador ha hecho una pulseta con los medios de comunicación y por supuesto pero también... Esta parte lo hemos derrotado, ¿eh? Nos supuesto. subió la popularidad y la credibilidad de esos medios se derrumbó. Lo hemos visto. Una pregunta puntual para terminar este tema, señor presidente. Consideramos también de que en este sentido la oposición política que se lleva a cabo en Ecuador se llama prensa. Por supuesto, parte fundamental es que eso es lo que no se entiende. No es que Correa está contra la opinión, nadie está contra la opinión. Pero acusar a un ser humano que disparó contra un hospital lleno de civiles, ¿es opinión o es calumnia? ¿Y hasta dónde debemos aguantar eso? Calumnia, ¿Acaso por ser injurias? presidente yo dejo de tener esposa, hijo, me deshumanizo, dejo de tener honor, dignidad? Ya basta, eso es torpe. Como ciudadano. Pretender que un presidente debe deshumanizarse y debe tener una piel más gruesa que un cocodrilo para aguantar cualquier calumnia. Eso no es bueno, ni atenta contra los derechos humanos de ese presidente, y no es bueno socialmente, porque solo los peores pues optarán por un pueblo público, los que no tienen nada que perder, los que no les importa que les digan, que les griten, etc. A nosotros sí nos importa, somos gente buena, somos gente como cualquier ciudadano que nos escucha, que vamos a ver si en la calle le gritan criminal, hijo de tal, y va a decir muchas cosas. Dignidad, ya basta, eso es torpe. Como ciudadano. Pretender que un presidente debe deshumanizarse y debe tener una piel más gruesa que un cocodrilo para aguantar cualquier calumnia. Eso no es bueno, ni atenta contra los derechos humanos de ese presidente, y no es bueno socialmente, porque solo los peores pues optarán por un pueblo público, los que no tienen nada que perder, los que no les importa que les digan, que les griten, etc. A nosotros sí nos importa, somos gente buena, somos gente como cualquier ciudadano que nos escucha, que vamos a ver si en la calle le gritan criminal, hijo de tal, y va a decir muchas gracias, viva la libertad de expresión, va a defender su honra. Nosotros somos gente de carne y hueso. También la prensa de alguna manera tendría que censurar los errores y horrores que han tenido también otros gobiernos. Critiquen lo que quieran, insisto, pero no nos digan que calumniar, manipular es crítica. De hecho, esa es la manipulación que hicieron. Sí. Correa está contra la opinión, porque este era un editorial. Pónganle el título que quieran, pero acusar de criminal a una persona, eso no es opinión, eso es calumnia. Y debe ser sancionado. Y nos ha quedado muy claro. Una cosa que... Para algunos no, algunos siguen diciendo que ahí no hubo que eso es opinión, primero, no debe sancionarse. Segundo, que no importa lo que se diga, no importa mentir, cuando en países como Ecuador uno de los principales problemas que tenemos es la mentira. Por supuesto. Quiero mencionar algo muy importante. Por si acaso, hasta el propio Universo reconoció eso, cuando ofreció pedir disculpas, pero ofreció con condiciones. Pese a que el propio Universo ofreció pedir disculpas con condiciones, todavía hay gente que dice ahí no hubo calumnia. O sea, ya es querer tapar el sol con un dedo. Esto ha sido totalmente tremendo, pero usted ha manifestado algo muy importante y a la vez algo que aquí en la prensa internacional se ha puesto de alguna manera un seño, no de fruncimiento serio, sino también de decir de que en este caso la prensa internacional ha acogido especialmente este editorial de este señor periodista, sancionado por cierto, y que nadie ha hablado de la editorial del presidente Rafael Correa, cuando sin embargo en los medios de comunicación aquí en España de habla hispana hemos hablado mucho en favor de usted. Bueno, gracias Ricardo, no se trata de hablar a favor o en contra de alguien, se trata de hablar en favor de la verdad. A eso les va. insisto, ecuatorianos, latinoamericanos, español, no es bueno, eso no es símbolo de avance civilizatorio, es símbolo de decadencia. Pretender una libertad de expresión donde a cualquier persona le puede decir criminal, narcotraficante por tener un medio de comunicación. Por supuesto. Todos los tratados internacionales, estoy seguro que la Constitución española como la Constitución ecuatoriana ponen como límite, porque toda libertad tiene límites, pone como límite a la libertad de expresión la honra y reputación de las personas. Jamás nuestra Constitución prohíbe la censura previa. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Pero toda libertad debe tener responsabilidad. En este caso, responsabilidad ulterior. Y eso es lo que quieren evitar ciertos periodistas. Y eso ya no es libertad, es libertinaje. Dos cosas hay sustanciales en esta discusión que pretenden imponer. Primero, que no haya responsabilidad ulterior. Gravísimo. Toda libertad implica responsabilidad. Usted puede decir lo que quiera, pero es responsable de lo que dice. Y segundo, que el ciudadano que por mala suerte, entre comillas, llegó a ser presidente de la República, deje de tener dignidad. Tiene menos derechos que el resto y ese sí se lo puede insultar. Absurdo. Solo los peores llegarán. Y América Latina necesita los mejores hombres y mujeres para salir adelante. Muy bien, señor presidente. De estos temas generales vamos a venirnos a una importante invitación y cuando retornemos, señor presidente, vamos a tocar temas específicamente de la sociedad ecuatoriana aquí en España. Maravilloso, Ricardo. Te agradezco mucho.